Seguimos en Manto de Estrellas, es jueves y como le hemos dicho al principio del programa, tenemos a nuestra colaboradora Noelia Bonifacio. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Y seguimos hablando de los sueños, ya hace unas semanas que hablamos de este tema. Por cierto, la verdad es que gustó muchísimo a los televidentes y seguimos hoy. A ver, ¿qué nos vas a contar? Bueno, vamos a seguir un poquito, creo que tienes una preguntita, si quieres ya formularme. ¿Qué son los sueños? ¿No? Esa podría ser la primera pregunta. Sí, yo creo que podríamos empezar por esa, porque, a ver, cuando hablamos de sueños es una parte dentro de lo que es el sueño nocturno, ¿no? Pero para definir un poco lo que es el sueño nocturno que tenemos las personas, la verdad es que hay muchas contradicciones y muchas teorías, con lo cual tampoco se ha llegado a ninguna conclusión. Existen dos que parece ser que son las que más se aproximan, en el que una dice que sí son las células, las neuronas, ¿no? Que poco a poco como que se van adormeciendo y se van desconectando de la realidad y nos inducen al sueño. Luego hay otra que dice que el cerebro va segregando como una sustancia que también es la que nos adormece y nos lleva también a dormir. La cuestión, y eso sí que lo comparten todos, es que la persona es vital dormir y no puede vivir sin dormir. De hecho, en la guerra del Vietnam se utilizó como un método de tortura, o sea, la gente, los prisioneros que capturaban, lo que hacían es que les echaban agua, cuando se dormían los mantenían así, se dieron cuenta que con el tiempo acababan pues con alucinaciones, con pérdida de juicio, incluso muriendo. Y hay experimentos en los que dicen incluso lo que son las fases del sueño, o sea, hay experimentos en los que han conseguido inhibir la parte del cerebro que produce lo que sí que son los sueños, esas partes dentro de la noche que tendemos a empezar a activar nuestra parte del sueño. Y también han llegado como conclusión que se producen como convulsiones y acaba produciéndose hasta una muerte en unos meses. Lo que sí que sabemos es que un tercio de nuestra existencia la pasamos durmiendo. No es una pérdida de tiempo para las personas que crean que sirve de poco, al contrario, está comprobado que si no durmiéramos la persona no subsistiría durante mucho tiempo. Sí que se sabe que a las 2 o 3 horas el cuerpo ya se revitaliza, con lo cual el resto es más para que se produzca el sueño en sí, cuando empieza a haber una actividad cerebral mucho mayor que durante nuestro estado diurno. O sea, que mientras dormimos nuestra mente no se aletarga, al contrario, tiene mayor actividad y eso se produce en los estados REM, que se conocen, que son los Rapid Eye Movement, que es cuando el ojo empieza a tener ahí como se mueve un poquito. Hay veces que si te fijas con el que está la persona que duerme, se observa, ese es el momento en el que empezamos a soñar. Y parece ser que es muy importante el que las personas soñemos. ¿Y cuántas horas soñamos? Soñamos varias veces, soñamos todas las noches, varias veces durante la noche, y si las condensáramos vendríamos a soñar entre 1 y 2 horas, o sea que no es poco. ¿Y teorías al respecto? Pues bueno, existe una, por ejemplo, que es la de Sigmund Freud, que es un psicoanalista muy conocido, que dice que los sueños es cuando la parte inconsciente de nuestro cerebro empieza a liberar toda esa parte que reprimimos durante el día. Otra teoría también dice, por ejemplo, la de Jung, otro famoso psicoanalista, en la que dice que los sueños es un lenguaje simbólico que tenemos heredado desde hace muchos años y es común para la humanidad. De hecho, eso sí que está corroborado y se sabe que textos como, por ejemplo, los griegos, hebreos, sirios, que hacen interpretación de los sueños, aun siendo culturas que no se han conocido, la interpretación sigue siendo la misma, con lo cual sí que hay dentro de nosotros un bagaje y un conocimiento que parece ser que se hereda entre nosotros, y es esa parte simbólica. Entonces los sueños tienen una gran connotación de ese simbolismo que comparte la humanidad y luego también lo que se llama como un simbolismo un poco más personal de los sueños. ¿Por qué hay gente que no recuerda los sueños? Que no recuerden los sueños no significa que no sueñen. Sí, porque muchas veces decimos, hoy he soñado, pero por lo que tú me estabas diciendo, soñamos todos los días. Lo que pasa es que algunas veces sí que recordamos ese sueño. Tendemos a recordar el último de toda la noche, a no ser que por la noche nos despertemos y nos encontremos en un momento del sueño. Pero para esas personas que no recuerdan los sueños, no significa que no sueñen. Sencillamente hay muchas hipótesis también al respecto, ¿vale? Hay algunas que dicen que si son personas que reprimen mucho durante el día y por
esa parte inconsciente y entonces por la noche el inconsciente sigue reprimiendo esa parte. También hay teorías que dicen que son personas que tienen mucho estrés, otros dicen que recuerdan más los sueños las personas creativas que las pragmáticas, otros que si son sustancias tóxicas o también medicamentos que pueda utilizar la persona, o no dormir suficientes horas, o no darle mucha importancia a los sueños también puede ser. Entonces, yo lo que sí que aconsejaría a las personas que no recuerdan los sueños sería, siempre que tengan un papel y un boli al lado de la mesita, luego antes de irse, previamente a irse a la cama, que se repita esa afirmación de esta noche voy a recordar el sueño, esta noche voy a recordar el sueño. Y al día siguiente cuando se levanten que no lo hagan de manera muy rápida, que lo hagan pausadamente, a ser posible sin despertador, y cuando se despierten que se queden unos minutitos intentando recordar el sueño y acto seguido que lo anoten, que si no se olvida con mucha facilidad. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando la gente, yo por ejemplo sí que sueño mucho, Sí. o me acuerdo de lo que sueño y a veces Sí. unos disparates tremendos. Sí. No sé si eso quiere decir algo... Sí. Yo sugiero que las personas no se cojan el sueño literal, Sí. ¿de acuerdo? Porque ya hemos dicho que son simbolismos Sí. todo lo que refleja. Entonces, parece que no tenga sentido, pero sí que lo tiene. Entonces, soñar con hombres o con mujeres son características nuestras. Si son conocidos es porque es algo que conocemos en nosotros. Sí. Si no es conocido, son partes de nosotros que no conocemos, fíjate. Si somos amplias las personas, Sí. que hay parte de nosotros que aún no conocemos. Entonces, es muy bueno soñar, pero cuando tenemos esa amplitud de sueño, Dios aporta muchísima información. Hagámosle caso, escribamos todo lo que recordemos. Sobre todo es muy importante la sensación. Si nos da una buena sensación, fantástico, es un sueño que nos da algo de información buena. Si nos deja una mala sensación, atendámoslo porque el inconsciente nos está dando algo que tenemos que mejorar, solucionar o algo equivocado que hemos hecho, con lo cual es muy importante. ¿Puedes citarnos casos en los que los sueños han tenido un papel relevante en la historia? Pues sí, porque hay muchísimos casos y he tenido aquí que anotarme alguno, pero son muy curiosos. Mira, por ejemplo, casos que tengan que ver la parte creativa. Dice, el científico ruso Mendeleev formuló la tabla periódica de los elementos a través de un sueño. Mary Shelley tuvo un sueño tan inquietante e impactante que al día siguiente escribió Frankenstein. Elias Hoover inventó la máquina de coser gracias a la ayuda de un sueño. Händel compuso su último compases del Mesías después de haber tenido un sueño. Rafael aseguraba que sus sueños vienen de los rostros de las vírgenes que pintaba. Luego, la película Piano surgió de un sueño. Arthur Schopenhauer obtuvo algunos de sus postulados inspirado en sueños. Richard Wagner compuso Tristán y Isolda. Es que hay un montón. Luego, premoniciones. Fíjate, por ejemplo, Sócrates, al igual que Julio César, tuvieron una premonición de sus muertes durante un sueño. Por ejemplo, Solimar el Magnífico tuvo una visión onírica de su inminente victoria en la campaña de Hungría. Abraham Lincoln también tuvo un sueño premonitorio en el que vio cómo atentaban con él y moría y perecía. Luego, en el hundimiento del Titanic hay un montón de registros de gente que soñó que se hundía el barco y con lo cual hubieron hasta casos de gente que cambió el billete y todo. Y en la muerte de Kennedy también se registraron varios episodios de gente que soñó con su muerte antes de que sucediera. Muy curiosos. ¿Nos puedes interpretar los sueños más comunes? Sí, mira, los más comunes suelen ser que la mayoría de las personas suelen haberlos tenido a lo largo de su vida. Uno sería, por ejemplo, soñar con la desnudez, o que nos vemos desnudo, vemos a alguien desnudo o semidesnudo. Eso significaría que tienes miedo a exponerte delante del público. Luego, si por ejemplo sueñas con los dientes, que los tienes rotos, se te están cayendo o le pasa a alguien, eso también es muy común. Además, es un sueño muy desagradable, yo también lo he tenido alguna vez, muy desagradable. Pues sí, eso significa que estás pasando en ese momento mucha ansiedad. ¿Vale? Y eso, como los dientes siempre simbolizan la fortaleza de los animales, pues que te caigan es como que pierdes un poquito de fuerza porque estás un poco ansiosa en ese momento por alguna cuestión. Luego, por ejemplo, correr, que te ves que estás corriendo mucho, significa que también tienes presión, en ese momento estás sufriendo presión. Cuando ves que te caes al vacío, eso significa que la dirección que has tomado no es correcta. Te está diciendo el inconsciente que mires a ver qué decisión has tomado que no es correcta. Tu inconsciente te está diciendo que ahí no está tranquilo. Luego, por ejemplo, soñar en exámenes o que estás haciendo algún examen significa que no estás listo para hacer algo, para alguna prueba. Y también, por ejemplo, ver que te persiguen significa pues que intentas evitar algún
alguna cosa o a alguien. Y por último, soñar que volamos significa que te sientes poderoso en ese momento en lo que estás haciendo y estás satisfecho de ese momento en tu vida. A ver, Nuria, porque a veces yo sí que he escuchado a gente que dicen, si sueñas con difuntos quiere decir que vas a ver a algún familiar que hace tiempo que no has visto. Eso... Verás, es que también están los sueños premonitorios, entonces están los simbólicos y los premonitorios. Premonitorios sí que tenemos, pero tú lo sabes, eres muy consciente de que ese sueño te está diciendo eso. Cuando dudamos un poco, la muerte siempre simboliza el fin de algo. Morir con una persona, por ejemplo, un familiar o alguien que conocemos que vemos que muere, la persona tiene que ver en esa persona qué cualidad o característica tiene. Si por ejemplo es una persona que sabemos, un tío que estudia mucho, muy inteligente, pues está mostrándote el sueño, la inteligencia en ti. Entonces es que tú en tu inconsciente estás viendo que muere esa faceta tuya, que la atiendas porque se está muriendo. Eso es desde la parte simbólica. Ahora, si tienes un sueño premonitorio que sabes que te están diciendo que a esa persona le queda poco tiempo de vida, sí, fácilmente sí que tenga que ver eso. Cuando soñamos con nosotros con nuestra muerte, es, a no ser que estemos muy enfermos y tengamos claro que va a suceder, significa también que algo de nosotros está muriendo. Una parte de nosotros. ¿Alguna aportación de las nuevas investigaciones? Pues la aportación más importante que he leído desde hace poco, y es muy interesante, viene de manos de un físico francés que se llama Jean-Pierre Garnier, y él habla sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y a grandes rasgos, no me voy a parar mucho en la teoría, pero un poco más en la práctica, él lo que hace es diferenciar dos partes en nosotros, ¿no? Lo que es el cuerpo corpuscular y el cuerpo ondulatorio. Para que lo entendamos sería la parte del cuerpo físico y el cuerpo energético. Y se ha comprobado científicamente de que están separados de la línea tiempo y espacio. Sí que es como un doble, como si tuviésemos un doble energético que no se encuentra aquí en este momento, sino que está en otro plano. La cuestión es que nuestra mente, nuestra parte cuerpo corpuscular o nuestra mente, siempre está pensando y está generando muchos futuros inmediatos, ¿no? Y entonces esos son futuros que se plasman en otra realidad en la cual esa parte energética puede viajar y tiene síntesis de nuestros futuros y viaja más rápido que la luz, esa parte energética, ¿no? Entonces es muy importante que podamos contactar con esa parte que tenemos que es sabedora de nuestros posibles futuros inmediatos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues un caso que yo sugiero a los telespectadores que hagan es, cuando se vayan a la cama por la noche, que cojan un vasito y beban un poquito de agua. Está comprobado que el agua es un conductor de información muy buena para el cuerpo. Y en los minutos previos al dormir, o sea, eso que ya dices, uy, que ya me caigo, en ese momento es muy importante que empecemos a dar una información. Si por ejemplo nos encontramos perdidos en algún caso en nuestra vida, en ese momentito empecemos a decirle a ese yo cuántico, decirle, pues mira, estoy en esta situación como si no supiera nada, ¿de acuerdo? Es similar a si nos encontráramos perdidos en medio de una montaña y llamáramos por teléfono para que nos indicaran el camino. Pues tenemos que hacerlo con todo lujo de detalles. Mira, me encuentro en esta situación, me pasa esto, me gustaría, no sé cómo, muéstrame de esos futuros que tú eres conocedor, cuál es más beneficioso para mí. Muy bien. Y te vas a dormir y es muy importante que eso se haga desde un estado de lo que se llama benevolencia, no desde un estado que puedas causar dolor o daño a nadie, porque Jean-Pierre Garnier dice que ese estado atraería frecuencias parasitarias, entonces puede traerte malas energías. Tiene que ser desde un estado de benevolencia, o sea, pensando, no estando con ansiedad y que sea algo que sepas que es bueno para ti. Lo haces con una sola noche, con que lo hagas es suficiente, y luego se produce lo que es un estado de los 40 días, la cuaresma, ¿vale? Yo estoy leyendo, todo lo que estoy leyendo y la información que estoy sacando, me estoy dando cuenta de que la cuarentena es muy importante, y Jean-Paul Garnier también lo dice. En 40 días se producirá ese cambio esperado, que puede venir de manera inesperada, casual o como menos
te lo esperes, pero Muy llegará, bien. llegará. Pues Noelia, gracias. No sé si nos puedes adelantar ya tema para la próxima semana. Pues creo que vamos a hablar del lenguaje del agua, de Masaru Emoto, porque es algo muy sencillito que lo tenemos todos en casa y quiero que conozcan los telespectadores la importancia de la información que transmite el agua a nuestro cuerpo. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Nos marchamos a publicidad y a la vuelta tenemos que hablar con los niños de San Josep y también nos tenemos que marchar hasta Benigànim. Hasta ahora.